Yo le agradezco, por supuesto, también al periodista veracruzano Raúl Peinberg por tomarnos el teléfono pues, para conocer sus opiniones respecto a lo que sucedió en este martes de elecciones intermedias en los Estados Unidos. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto y escuchándote, tratando de contener un poco la risa, porque bueno, casos vemos en todas partes, ¿no? Sí. Unos llevan mariachi. Sí. Acá en Veracruz. Lo cierto es que cada vez, desde mi punto de vista, queda más manifiesta la llamada caquistocracia. Sí. Un nombre que suena a chiste, pero que no nos prueba más que el hecho de que la población muchas veces vota por los peores. Sí. Y eso lo vemos aquí y allá. Y la realidad de las cosas es que los norteamericanos vivieron ayer, como tú lo has señalado, una histórica jornada, sí. Una jornada de mucha participación, Luis, en sí. La que quedan de manifiesto, desde mi punto de vista, dos aspectos importantes. Uno, la marcada división de un pueblo que se ha logrado en base a las políticas y la retórica del actual presidente de los Estados Unidos, y que ayer, de alguna manera, bueno, pues quedó de manifiesto en estos resultados. Yo ayer me cansé de ver resultados que eran 49-51, 49-51 sí. En muchos escenarios. Es una cifra que se repitió y que nos habla a favor de los demócratas o de los republicanos, de acuerdo, dependiendo del caso, pero que nos demuestra que hay una enorme división en este país. Una división marcada por los seguidores de Donald Trump que, sin subestimar, y no es necesariamente lo que quisiéramos oír, pero que son muchos, sí. Que creen efectivamente que la economía se encuentra en un buen punto, que ven los niveles de desempleo tal vez en sus cifras más bajas de muchos años, sí. Y que siguen defendiendo a ultranza las fronteras de este país, es decir, el no permitir el desarrollo de los procesos migratorios que se están dando en el mundo por múltiples razones, incluida la miseria, la inseguridad y ahora también el tema del calentamiento global. Sí. Y por otro lado, a la mitad del pueblo norteamericano que no quiere a Donald Trump, al que cataloga de tomar medidas proteccionistas en lo económico, en un mundo evidentemente globalizado, sí. Que lo tildan de esta retórica xenofóbica que ha logrado efectivamente dividir al país, sí. Y por estos ataques permanentes, no solo a la comunidad internacional, sino particularmente al inmigrante al que sigue criminalizando. Lo cierto es que, aunque él hoy en conferencia de prensa afirma que fue un triunfo, evidentemente, como él siempre nombra o califica sus procesos políticos, él ha perdido la Cámara de Representantes, es decir, el equivalente de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja en los Estados Unidos, por 222 curules que obtuvieron los demócratas contra 199 de los republicanos. No así el Senado, que queda con 45 demócratas y 51 republicanos que conservan la mayoría en esta Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos. ¿Quién gana y quién pierde? Sí. Yo creo que todos tienen mucho que ganar y que perder en este proceso, Luis, pero te interrumpí, perdón. No, es interesante ver estos resultados. Evidentemente Donald Trump va a decir que él ganó las elecciones y todo este asunto. Lo cierto es que es un revés importante, o el primer gran revés dentro de su gobierno, de su administración, que podría poner en jaque la posible reelección hacia el 2020, ¿no? Yo pienso que es todavía impredecible, sí. Porque el hecho de haber perdido la fuerza en la Cámara de Representantes desata ahora muchos procesos tal vez congelados. Sin embargo, él ya ha dicho el día de hoy que si el Congreso, es decir, la Cámara Baja, lo somete a investigación, que es evidentemente su mayor temor, él no habrá de pactar ni de llegar a negociaciones con el cuerpo legislativo, y en este caso con la Cámara Baja o la Cámara de Representantes. Entonces, realmente creo yo que él se está jugando todavía una retórica de confrontación, sí. Una retórica agresiva, por lo que pudimos ver el día de hoy en su mensaje, en la que trata de convencer y de mantener viva la esperanza en este sector de la población que sí votó republicano el día de ayer, uh-huh. Y que eventualmente sería su base para poder decidir o no ir a la reelección en el próximo 2020. Es decir, tenemos 24 meses para ver este proceso.
Donald Trump un factor para elevar la participación de los ciudadanos norteamericanos en las elecciones? Te lo pregunto porque de manera anticipada hubo una alta votación. Tenía yo datos de Michael McDonald de Election Project, donde decían que 38.8 millones de norteamericanos habían sufragado antes de este martes, ¿no? Es correcto, Luis. En muchos estados de la Unión Americana se puede votar anticipadamente, es decir, el elector no tiene que esperar, como lo hacemos en México, a una fecha específica para ir a las casillas. Sí. Lo puede hacer anticipadamente. No todos, pero la gran mayoría. Entonces, en estas elecciones realmente vimos cifras similares a las que se dan, son elecciones intermedias, similares a las que se dan en elecciones presidenciales, es decir, un gran nivel de participación que, como tú lo señalas, llegó casi a 40 millones de electores en los Estados Unidos, más los votos que se sumaron en la contienda de ayer, 6 de noviembre. La votación se dio fundamentalmente, y como pudimos ver en este balance de poderes, por parte de los jóvenes, los millennials, que en Estados Unidos votan poco, las mujeres que salieron a votar masivamente, y por supuesto la comunidad hispana, temerosa de las políticas antimigrantes de Donald Trump. Si tú me preguntas o si tú afirmas efectivamente si esta elección se trató de Donald Trump, debo decirte con absoluta certeza que sí. La gente salió a votar por Donald Trump, no por estar convencido de que este es un proceso democrático y de que es una obligación y un derecho ciudadano. No, salieron a votar por Trump, a favor o en contra, pero por él salieron. También te preguntaría ahí, específicamente, por ejemplo, en el caso de Texas, en el caso de la Florida, la elección fue sumamente cerrada. Ted Cruz, bueno, se alzó con el triunfo, pero parecía que le podían ganar la elección en algún momento, ¿no? Fíjate que siempre se dijo que Texas podría cambiar de rojo a azul, obviamente en términos partidistas, a cambiar de demócrata azul a republicano rojo. Y no necesariamente fue el caso, sin embargo vimos importantes avances en condados muy grandes, tal vez de los más importantes como el condado Harris, que incluye a ciudades como Houston, que se vistió totalmente de azul. Y sí, efectivamente este margen, imagínate un candidato demócrata literalmente desconocido para muchos en la población, que logra remontar los números que traía Ted Cruz, el candidato republicano y actual senador, quien además fue contrincante de Donald Trump como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Sí. Entonces realmente se vio un fenómeno de equilibrio en el que, una vez más, Luis, lo único que queda de manifiesto es, por un lado, un pueblo dividido, y por otro lado, un mensaje presidencial el día de hoy que da la impresión de que está hecho con miedo y con temor ante el futuro que pueda tener con un Congreso que no necesariamente está de su lado al 100%. Oye, por aquí uno de nuestros radioescuchas, don Francisco San Gabriel, me dice, para que te comente, aquí en México votan los muertos, allá votan por los muertos. Sí, exactamente. Hay diferencias, pero bueno, como decía, en todos lados se cuecen habas. Así es, pues te agradezco, Raúl, como siempre, Raúl Painberg, periodista veracruzano, cadena Univisión allá en Houston, en Texas, por tomarnos el teléfono, por darnos tu visión de lo que ha sucedido en este proceso electoral intermedio allá en la Unión Americana. Gracias. En contacto: